¿Quiénes están dialogando? Esto no es un diálogo entre asambleas, sino para algunos entre representantes de Primero Justicia, Voluntad Popular y el régimen de Delcy Rodríguez. Para otros, como el profesor Antonio de la Cruz, la conversación ocurre entre dos instancias tuteladas por Marco Rubio, punto. Y lo simplifican que Dinora y Jorge representan al Departamento de Estado. Y para él hay un detalle en el que muchos no se han fijado y es una prueba que este proceso no es inapelable. Estados Unidos lo diseña, pero ceden ante la presión y ajustan. Fíjense en el anuncio del reinicio de los encuentros con Dinora. Jorge firmó el comunicado como presidente de la Asamblea Nacional y Dinora usa el sello de la Asamblea Nacional, pero no ha firmado ninguno de los dos comunicados. Jorge Rodríguez, en el de hace 2 días, no usa ya el sello de la Asamblea usurpadora y ni siquiera firma como presidente del Parlamento, sino que Marco Rubio parece haberle rebajado el cargo a coordinador del diálogo por parte del régimen. De la Cruz le da 2 interpretaciones, que Estados Unidos recuerda que la única asamblea que reconoce es la del 2015, que si nadie firma es porque la única rúbrica que tiene poder es la del secretario de Estado, en lo que pasará con estos diálogos. Sugiere que ni los liderazgos ni sus reacciones sean emocionales sino pragmáticos, que no haya tanta exigencia en la forma que se le dé al cronograma, a la agenda de conversaciones ni al CNE, porque la idea es tener elecciones cuanto antes y no dar excusas al régimen para decir, como lo hizo Delcy, que Venezuela no está preparada para votar. Por cierto, Dinora Figuera, quien conversa con Jorge Rodríguez, dijo algo parecido, que no había mucha prisa. Y es normal que los venezolanos se pregunten qué significa no apurarse y si quien puede apurarlos quiere hacerlo. Hasta ahora han hablado de 5 mesas técnicas con la tarea de derogar leyes, nombrar un nuevo TSJ, un nuevo CNE como último pareciera de la lista y de manera muy genérica hablan de la libertad de expresión, restitución de los partidos políticos, pero de la forma más vaga posible. Esto realmente se va a resolver antes de diciembre. Para finales de año tendremos una fecha de elecciones en Venezuela. El gran dilema es sentarse a hablar después de liberar a los rehenes o liberarlos al menos mientras se habla. Esto no debería ser negociable. Todo esto ocurre mientras SOS Orinoco identificó 26 grupos armados en 95% de los municipios del sur de Venezuela y advirtieron sobre la consolidación de una gobernanza criminal híbrida en amplias zonas mineras de Amazonas, Bolívar, del Tamacuro y en el Esequibo. Mantienen el control de la economía del oro, ejercen influencia sobre la vida cotidiana de las comunidades donde operan, asumen funciones que corresponden al Estado, identificaron al ELN, a las FARC, además de la organización 3R, el sindicato de Juancho y Humbertico, el Tren de Guayana, garimpeiros brasileños, piratas de río, comités indígenas, sindicatos mineros, bandas locales. Es que es todo un ecosistema criminal que domina la minería a través de la extorsión, el control de la extracción y comercialización de minerales. Ellos son la justicia, regulan actividades económicas, distribuyen alimentos, medicinas, pagan salarios. La realidad para los venezolanos sigue siendo precaria y amenazante. Los habitantes de Araure salieron a protestar contra los apagones. Todos los días les cortan la electricidad hasta más de 7 horas. Y hay demasiado contraste cuando, por ejemplo, Chevron dice estar muy optimista y prevé recuperar la totalidad de la deuda contraída por el régimen para principios del 2027. Un régimen que va contra el pueblo, contra la disidencia y contra cualquiera que se interponga en sus ganas de complacer a Estados Unidos. Hasta Iris Varela habría sido suspendida del PSUV por sus declaraciones en un acto antiimperialista. No quieren ningún tipo de oposición, menos oposición chavista. Y los oportunistas siempre aprovechan circunstancias como estas para bombardear a los liderazgos legítimos. Ahí está Un Nuevo Tiempo planteando la reestructuración de la oposición democrática, porque es que el país vive una nueva etapa que va más allá de los partidos políticos. El presidente de la Plataforma Unitaria alertaba que hay una diferencia entre negociar y que diputados de 2 partidos que ahora se sientan con Jorge Rodríguez funjan como dirección política opositora. El psiquiatra dejó de publicar la cifra de fallecidos en los terremotos durante 10 días. Hoy se volvió a acordar de La Guaira y nos dice que la cifra es de más de 6.000 víctimas mortales, pero ni una palabra de los desaparecidos. Me llama la atención la cifra de 60.000 personas atendidas en los hospitales
todos se recuperaron. Pero es que además en el rodeo siguen golpeando a los presos políticos, forzándolos a regresar al interior de celdas dañadas por los terremotos. Entonces, ¿qué es una transición democrática y qué incluye? Se habla de reconciliación mientras cientos de inocentes están encerrados en un calabozo. Esta es la pregunta difícil que quienes dialogan y tutelan deben responder. ¿Cómo se le explica la fase de recuperación a quienes protestan contra los apagones en Valencia? Antes, 6 horas diarias de racionamiento, ahora 2 y 3 apagones sin previo aviso en un solo día. Es insostenible y es agotador. Los familiares de presos políticos hacen una pregunta lógica. ¿A quién le pido que liberen a los presos políticos? ¿A quién le piden los habitantes de San Mateo en Aragua que se suspendan los apagones para que no tengan que volver a salir a la calle con cacerolas a reclamar? El régimen y el crimen son indivisibles. Los grupos criminales siguen siendo brazos armados del cartel, de la corrupción, el tráfico de drogas y la minería ilegal. Todo eso continúa operando. Persiguieron a un militante de 20 Venezuela, Orlando Moreno, después de un casa por casa en Tucupita. Acosan a 7 periodistas quienes cubrían una protesta frente a Corpuelec. Eso fue en Monagas. Los fotografiaron, los grabaron, los siguieron, los intimidaron. Y la verdad es que se dice que las compañías petroleras están firmando acuerdos en Venezuela, pero persisten los retrasos en la finalización de esos convenios. Muchas empresas, incluida la italiana Eni, han preferido firmar acuerdos de reparto de producción para nuevos yacimientos petrolíferos en lugar de empresas conjuntas para reducir el papeleo o trabajar en términos más flexibles. Otros temen que sus proyectos puedan ser finalmente revocados y ofrecidos a nuevas empresas en medio de desacuerdos sobre la deuda pendiente y el cumplimiento de los planes de inversión anteriores. Es lo que sabemos, el régimen no tiene legitimidad ni dentro ni fuera de Venezuela y la legitimidad, como leía en estos días, no es sustentable en el hambre, en el mantenimiento de rehenes, en la preservación de redes criminales y en la desconfianza que generan en la gente y en los inversionistas. Lo hundida que está la credibilidad de Delcy lo demuestra en sus redes sociales, es lo que conocedores llaman la internet muerta. La interacción proviene casi en su totalidad de cuentas de bots, todas recién creadas, el mismo formato de nombre de usuario, cifras de seguidores similares, todas publicando el mismo mensaje. Un liderazgo muerto, pero armado, como cuando militares impidieron a la prensa grabar ese momento de la explosión de la torre C de la OPP-36 en Catialamara y en La Guaira. ExxonMobil, Chevron y otras petroleras están luchando por un pequeño número de los puntos de perforación más atractivos del país. Pero las conversaciones con el régimen, algunos las describen como un callejón sin salida. Las petroleras están interesadas en los campos en el cinturón del Orinoco y Monagas, pero quieren asegurar términos fiscales y regulatorios favorables. Y el Departamento de Estado no ha negado que esta cruzada de una inversión masiva no ha logrado los objetivos. Delcy convirtió a su régimen en lo que alguien llamaba un estado vasallo de facto. Eso de lo que acusaban ellos a la oposición. Es verdad que después del 28 de julio los venezolanos doblegaron el muro inmovilista del cartel, como lo llama Paula Bautista. Represión, muerte, cárcel y tortura. Pero los casi 20 meses que siguieron fueron lacerantes hasta el 3 de enero y lo siguen siendo para más de 500 presos políticos. Las mismas prácticas de esos días las vivió el Topo de La Guaira. Hasta la explosión controlada para la demolición de esa torre C de la OPP-36 fue mediocre, provocó que la magnitud de la onda expansiva, escombros expulsados y una parte de la estructura causaran severos daños en el edificio Los Dos Delfines, que estaba contiguo, había quedado en pie y ahora los vecinos no saben si esto les va a permitir recuperar el edificio, sacar sus pertenencias y si nuevas demoliciones van a terminar de derribarlo. La propia María Corina dice que sí hay diferencias en cuanto a los tiempos en los que deben suceder las cosas cuando se refiere a la administración Trump. Aseguró que los objetivos definidos en la reunión de Panamá no fueron escuchados, que se optó por otro mecanismo y que entonces quienes promueven este diálogo son quienes deben darle respuestas al país, no ella. Y es verdad que se trata de la primera negociación en 27 años en la que una potencia mundial como Estados Unidos tiene las capacidades y el peso político, económico y militar para obligar al régimen a cumplir lo que firme. Este diálogo tiene la obligación de funcionar. Y allí vuelve la pregunta, ¿funcionar para quién? Dinora y Jorge lo que hicieron el fin de semana fue hablar por Zoom. Se supone que se verán las caras de nuevo esta semana en Caracas. Pedro Mario Burelli fue muy severo con el gobierno de Estados Unidos y dijo que solo hay una lectura posible. O presionan para que haya democracia o si no, solo se estarían repartiendo un botín
con los criminales que ellos han calificado de narcoterroristas. Delcy se está haciendo tóxica para Estados Unidos. Su aceptación se desplomó 30 puntos desde enero, subió casi 40 puntos esa calificación negativa en su contra, y por eso a los venezolanos les es tan difícil discernir por qué Estados Unidos se empeña en seguir arrastrándola a través de toda esta crisis que ella misma agrava a pesar de verla ya en el suelo. Pueden obligarla a obedecer, pero no pueden imponer que sea legítima. Y los inversionistas saben que se necesitan colosales sumas de dinero para modernizar la infraestructura de Venezuela y creen que los nuevos proyectos no verán resultados hasta dentro de 5 años. Hablamos de 50.000 millones de dólares, de 100.000 millones de dólares de inversión. Los venezolanos pueden entender que María Corina no debe ser la transición, sino gobierno. Que las transiciones llevan tiempo, que son complejas, tanto como desmantelar una organización criminal con casi 30 años de prontuario, pero piden la verdad siempre, como dice la propia María Corina. No tener que adivinar quiénes forman parte del diálogo hasta última hora. Reclaman el derecho a tener acceso a la agenda de lo que se vaya a discutir. ¿Por qué se eligió, por ejemplo, la Asamblea Nacional del 2015 y no al gobierno electo de Edmundo? ¿En qué se están usando las ganancias de venta del petróleo? ¿Qué significa que Trump publique la imagen de Venezuela como el Estado 51 y sin la Guyana Esequiba? ¿Es una broma o es verdad que están pensando en convertir a Venezuela en el Estado 51? Cuestionan por qué todo el tiempo pareciera que hay que estar adivinando. Con el correr de los días, los venezolanos se van haciendo ellos mismos el rompecabezas, atan cabos, tratan de abrir la mente para comprender lo que alguien podría estar explicando ahora con más habilidad y así evitar que la especulación se convierta en decepción, en recelo, en incredulidad. El más reciente pronunciamiento del vocero del Departamento de Estado respalda el diálogo y dice que uno de los objetivos es fortalecer las instituciones democráticas. No hay instituciones democráticas, no se pueden fortalecer, se tienen que crear. Siempre es un alivio que el secretario de Estado recuerde que en algún momento tiene que haber elecciones legítimas en todos los niveles, para que la gente sepa que el gobierno que está allí es un gobierno legítimo, escogido justamente por el pueblo. Pero ¿cuánta urgencia le imprimen a ese en algún momento? Estados Unidos sabe que Delcy de ninguna manera va a poder sobrevivir a su impopularidad. Y aunque María Corina Machado diga que no se trata de lo que ella desea, sino de lo que le conviene a la gente, la verdad es que la gente la eligió a ella. Ella es la gente.